Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica. Es una bendición, un privilegio para mí que podamos seguir estudiando, aprendiendo de la palabra del Señor, que es la que nos va a sostener. No es fácil el caminar, pero no tenemos excusa. Entonces debemos de aprender, y entre más conocimiento tengamos, pues vamos a tener más armas, vamos a tomar mejores decisiones. Para eso es la doctrina, ¿verdad? Lo he repetido muchas veces, pero es bueno siempre recordarlo. La doctrina nos ayuda a mantenernos, a tener el conocimiento, a no dejarnos engañar, primero por nuestras emociones, porque eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Segundo, por cualquiera que venga con algo, o aún hasta la voz de Satanás. Y el tema de hoy es Satanás, el adversario. Así que yo espero que usted ya tenga su cuaderno o su libreta de anotaciones y su Biblia, que la vamos a ocupar mucho hoy. Hay muchas citas bíblicas, porque no es un tema, como decir, complejo, pero sí, como siempre, la enseñanza la fundamentamos con la palabra. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para seguir aprendiendo de ti. Háblanos, Señor, que tu presencia, tu amor y tu misericordia esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera cita con la que vamos a comenzar es con Primera de Pedro 5:8. Primera epístola de Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, aquí queda muy claro, tenemos un adversario y ese es el diablo, como león rugiente. No es león rugiente, como actúa como que fuera, pero no es un león. Anda alrededor buscando a quien devorar. Que no sea un león no significa que no tiene autoridad y no tiene poder para hacer pedazos, ¿verdad? Pero el que vela y es sobrio, entonces puede resistirlo. Porque dice en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes. Entonces, si estamos firmes en la fe, podemos resistirlo. Entonces, como le decía, Satanás el adversario. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque ningún comandante militar pretende o pretenderá vencer en la batalla a su enemigo sin conocerlo, ¿verdad? Porque cuando se va a la guerra, por lo menos se tiene que saber cuánta es la capacidad, no dejarnos ir, porque entonces vamos a ser, aniquilados. Entonces, nadie puede ser victorioso ante el adversario de nuestras almas, a menos que lo conozca y comprenda su filosofía. Hablar de Satanás no es para que usted y yo tengamos miedo. Él ocupa el miedo, él ocupa el temor para manipular, para meter ese temor en nuestras vidas. Muchas veces hay manifestaciones en las cuales se nos puede presentar de una manera un ruido, una bulla, sonidos en el techo, etc. ¿Cuál es el propósito? Meternos miedo. Pero recuerde que si estamos en Cristo y estamos bajo su voluntad, Él no puede tocarnos. Amén. Entonces no hay que tener temor. Entonces, ¿qué pretendemos con este tema? ¿O qué se pretende con este tema de Satanás el adversario? Bueno, que usted y yo conozcamos las artimañas, es decir, descubrirlas, tretas y formas que el enemigo nos ataca. Entonces, ¿y cómo, dónde nos damos cuenta? Por medio de la palabra del Señor.
No hay otra forma que conociendo su palabra. Para eso nos ha dejado su palabra. Para saber cómo actúa el enemigo, no hay que cometer el error de andar leyendo libros de magia, de ocultismo. No, nada, porque eso, lo que corremos el peligro de ser llevados ahí, y hay situaciones graves. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos descubrir y conocer a Satanás? La palabra tiene suficiente respaldo y enseñanza para explicarnos quién es, cómo es, pero sobre todo algo, dice que el Señor ya lo venció, solo está esperando su tiempo. Recuerde que cuando el Señor llega allá a Gadara, los demonios dicen: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Entonces también los demonios ya están claros de que su tiempo está cerca. Entonces, para poder desarrollar el tema, debemos de hacernos las siguientes preguntas, porque es muy importante empezar con eso. Bueno, si Dios es el creador de todas las cosas, oiga, si Dios es el que ha creado todas las cosas, podríamos deducir o podríamos llegar a la conclusión que Dios creó al diablo. ¿Crearía Dios al mal? ¿Haría eso el Señor? Ya que Él es el que ha hecho todo, ¿verdad? Y todo dice que ha sido creado por Él y para Él. Entonces, para poder explicarlo en forma más clara, vamos a ir poco a poco y vamos a ver en la Biblia, porque como repito, es en la Biblia, nos muestra de Luzbel en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Acompáñeme. Oiga, Luzbel, ahí todavía no era Satanás. Luzbel. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Y en el capítulo 28 habla de la profecía contra el príncipe de Tiro. Entonces aquí se está utilizando a la figura del príncipe de Tiro, pero se está hablando de Luzbel, o mejor dicho, de Satanás, ¿verdad? Y se menciona cómo era antes de su caída. Entonces, en el capítulo 28, versículo 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, por lo que vamos a leer, usted debe entender que no está hablando de un ser humano, porque oiga lo que dice: tú eras el sello de la perfección, y no podía ser un humano porque desde la caída de Adán se perdió la perfección. Entonces dice: tú eras el sello de la perfección. Oiga lo que era Luzbel. ¿Cómo Luzbel? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Quiere decir que no era ningún ignorante, sino que lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Oiga lo que dice el 13. En Edén, ¿dónde? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero no está hablando como cuando decimos de que la serpiente llegó. No, oiga, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Si usted no ha escuchado, hace unos jueves, no, ahorita déjeme decirle qué fecha. Fue si no estoy mal, fue el 4 de febrero, compartí del plan de Dios en la creación del hombre. Y ahí explico, para que usted lo pueda ver y usted pueda entender un poco más. Entonces, creo que son dos enseñanzas, pero en este mismo canal están. Entonces, hablaba de que Satanás cayó y él pasó a ser el enemigo de Dios. Era Luzbel y cayó. Entonces Dios le quita la autoridad, porque a él se le había dado autoridad sobre la tierra. Le quita la autoridad y
por eso crea al hombre. Entonces ahí está más explicado. Si usted quiere saber, ahí están las dos enseñanzas. Es decir, es una enseñanza, pero en dos partes, ¿verdad? Entonces, el motivo por el cual fue que Dios creó al hombre, y era para que gobernase la tierra en lugar de Satanás. Entonces, volviendo otra vez a Ezequiel, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y oiga el 14, tú, querubín grande, querubín, dice grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseaba. Oiga el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Hago énfasis en este creado porque lo vamos a ver más adelante, para que usted guarde esto. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Satanás, o siendo Luzbel, fue creado. Guárdenlo ahí y ya lo vamos a dar un poquito más de explicación adelante. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Entonces dice en el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Oiga, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren. Entonces, esta es para que vayamos entendiendo, ¿verdad? La parte para poder explicar quién era Luzbel o Satanás, ¿verdad? También Isaías capítulo 14, (14:12) dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y oiga, y seré semejante al Altísimo. Entonces, y también en el capítulo 3 de Génesis, que recuerde que es la desobediencia del hombre, ¿verdad? Entonces, quiero irme específicamente al versículo 3-4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. También en la enseñanza del propósito ahí se explica un poco más. Así que si usted quiere entender un poco más con respecto a lo que estoy hablando, están las dos enseñanzas, que se llama el propósito, el plan de Dios en la creación del hombre. Bueno, entonces dice el 3-4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, oiga, ¿qué fue lo que ocupó Satanás? Y seréis como Dios. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Satanás es conocido desde el principio con el nombre de Luzbel, que significa el portador de luz o el ser brillante, o luz bella para muchos. Entonces, aquí estamos viendo sus orígenes, con cómo fue creado, qué es lo que tenía.
¿A dónde fue puesto? ¿A dónde fue puesto? Fue puesto en Edén, en el huerto de Dios, pero pecó y fue quitado. ¿Y qué hace Dios? Creó al hombre y lo puso allí. Entonces, Él buscó la manera de que el hombre pecara. Entonces, en Ezequiel, acabamos de leer, ¿verdad? En Ezequiel 28, 11 y 13, se describe quién fue Luzbel y de qué estaba vestido antes de caer. No lo vamos a volver a leer para avanzar. Entonces, algunas cosas. Cornerina es piedra marrón rojiza, topacio es amarillo dorado, jaspe incoloro, refleja todos los colores, crisólito, color rojo oscuro, berilio multicolor, ónice verde azulado, zafiro azul vivo e intenso, carbunclo rojo sangre, esmeralda verde centellante. Bueno, tal vez estos colores en alguna bandera a usted le pueda parecer familiar, ¿verdad? Entonces, ahí se lo dejo para que usted lo pueda deducir. Tal vez, no estoy diciendo que esos son los colores, pero algunos tienen, ¿sí? Parecido o están en esa bandera. Entonces, ni estoy diciendo no, solo podíamos pensar, ¿verdad? ¿Por qué razón esta bandera tiene ciertos colores? Dejémoslo así. Entonces, cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo con la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Recuerde que lo creó como Luzbel, pero cae y se vuelve en Lucifer. Mejor que cualquier otro ser creado. Sí, a él lo hizo, lo que leímos increíble, ¿verdad? En Ezequiel. Regresemos otra vez a Ezequiel 28, solo para que quede un poquito más claro. Dice en el 12, 28-12, dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire cómo fue creado Satanás. En el 14, tú querubín, grande protector, yo te puse en el monte, en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15, perfecto, oiga, perfecto eras en todos tus caminos. Entonces, fue mejor que cualquier otro ser creado. Entonces, ve cómo Dios creó a Satanás y también la autoridad que se le había dado sobre la tierra. Entonces, Dios en su santidad era la luz, oiga, pero aquí va algo muy claro, Dios en su santidad era la luz que hacía que Luzbel irradiara y destellara la gloria del Señor. Entonces no era Luzbel en sí, sino que era en su santidad de Dios, era la luz que hacía. Entonces no era él como tal, sino que era Dios en él, quitándole esa parte de Dios en él, vemos en la maldad que se convirtió. Entonces nosotros debemos de recordar que sin el reflejo, la santidad de Dios, de esa parte de Dios en nuestra vida es un caos. Y por eso el hombre llega a cometer muchas atrocidades. Usted se preguntará, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿O por qué hay mentes tan malvadas? ¿O la maldad es tan grande? Por lo mismo, porque allí no está Dios. Y como no está Dios, se pueden llegar a maquinar las perversiones y lo peor, bueno, viene de Satanás, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué pecó Luzbel? ¿Cuál fue la razón por la que pecó? Entonces,
Pecó por falta de amor, por orgullo y por envidia. Entonces, para referencia vemos que Luzbel, siendo el ser creado más grande, quiso compararse o ser semejante a Dios. Quiso ser semejante o más grande que Dios. Entonces, ¿por qué? Veíamos, regresemos otra vez, déjeme buscar. Es en Isaías, si no estoy mal. Isaías 14. ¿Sí? 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Sí? Y en el monte del testimonio me sentaré. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y dice, y seré semejante al Altísimo. Entonces, recuerda que yo le había dicho hace un momento de que Satanás o Luzbel fue creado. Entonces, él quiso ser semejante a Dios. Quiso ser semejante a Cristo. Quiso compararse. Ahora, no podía por esta razón bien simple. Y es muy, ¿cómo se llama? Muy simple de entenderlo. No es nada complicado. Dios es creador. Y antes de su caída, Luzbel era creado. ¿Sí? Entonces, una cosa es ser creador y otra cosa es ser creado. Entonces, para que Satanás, o en el caso de Luzbel, se pudiera comparar, tenía que ser creador también. Y él nunca se iba a llegar a comparar porque él era creado, no creador. Creador solo es Dios. Usted y yo debemos de entender que nosotros hemos sido creados. ¿Qué pasó con Eva en el huerto? ¿Qué le dijo la serpiente? Seréis igual o seréis semejantes a Dios. Pero no podían ser iguales, porque somos creados, no creadores. Nosotros no somos, como muchas veces en algunos han llegado a predicar de que somos diositos. No es así. Tengamos cuidado con eso, porque usted y yo no somos diositos. No tenemos ni vamos a tener la capacidad de andar creando. No. Somos hijos, pero somos criaturas. Entonces, Satanás fue criado, fuimos de criatura. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál fue las razones? Bueno, veamos lo que dice Hebreos 1. Oiga lo que dice Hebreos 1. Del 1 al 4 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1. Del 1 al 4 dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, oiga, y la imagen misma de su sustancia, siendo el resplandor de su gloria. Oiga, siendo, no en el caso de Luzbel, que por él es que el otro reflejaba, sino que él siendo, aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y la imagen misma de su sustancia, él mismo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces,
el único que se podía sentar a la par de Dios es el Hijo. Satanás no podía sentarse tampoco allí. ¿Por qué? Porque Cristo es el resplandor de la gloria, de su gloria. Y Cristo es la imagen misma de su sustancia. Entonces dice en el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en el 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con alegría más que a tus compañeros. También Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque en Él. Está hablando de la preeminencia de Cristo, ¿sí? Dice el 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, oiga, el primogénito de toda creación. El primogénito, el primero de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Satanás, pues, tuvo que haber tenido envidia, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que lo llevó. Pero, recuerde, no nos podemos comparar. ¿Por qué? Porque Él es creador y nosotros somos criaturas. Somos creación. Entonces, nunca se va a comparar. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿en dónde planeó Luzbel su rebelión? Volvamos otra vez a Isaías 14. Oiga, espero que me esté dando a entender, hermanos. Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, aquí donde lo planeó, subiré al cielo en lo alto, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde lo planeó? En su corazón. Nunca lo ejecutó, nunca lo hizo, no podía. Entonces Dios, mire, Dios conoce todos nuestros pensamientos y Él conoce todo lo que hay en todas sus creaciones. En el caso de Satanás, Él supo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿dónde planeó Luzbel su rebelión? En su corazón. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y hay una versión, ahorita no me recuerdo cuál es el nombre, pero dice, perverso es el corazón. Ahora, cuando a Eva se le presenta esto, ¿dónde tomó ella su decisión? En su corazón. Escuchó a Satanás, escuchó a Satanás y tomó la decisión, ¿dónde? En su corazón. Porque vino y dijo, entonces, ¿sí, cómo podré? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque Satanás, al no tener un conocimiento, nos podemos ser engañados. Pero bueno, yo tengo conocimiento, entonces me estoy dando cuenta de que es un mentiroso, es el padre de mentira, es un engañador y que no puede hacer nada contra nosotros. Si resistimos firmes en la fe, como leíamos en Pedro. Ahora, ¿qué consecuencias trajo esto?
porque hubieron consecuencias. Volvamos otra vez a Isaías 14, del 17 al 20. Dice, oiga, que puso el mundo como un desierto. Que puso el mundo como un desierto. ¿Cuándo puso al mundo como un desierto? Génesis 1, 1 y 2, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. ¿Qué cosas no habrán pasado, verdad? Pero ese no es el tema hoy. Nos vamos enfocando en esto. 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. 19. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. 20. No serás contado en ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Amén. Ve las consecuencias que trajo, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Señor es un Dios de creación, de perfección, de orden, no de desorden. Entonces hubo un caos. Entonces vamos a dejarlos ahí porque no es el tema con respecto a eso. Quiero adelantar. Vamos a leer muchos de los sinónimos. Por eso le decía, hoy vamos a ocupar mucho la Biblia. Ahorita para que usted tenga una idea, vamos a leer más de 10 citas. Pero únicamente vamos a ir haciendo referencia a quién es Satanás, que es el diablo o calumniador. Yo espero, hermanos, que hasta aquí usted me haya podido dar a entender, me haya podido dar a explicar quién es el diablo. Es lo que usted eso es lo que tiene que saber. Usted tiene que entender que él quiso ser semejante y no se puede, porque es creación, no es creador. Usted y yo no vamos a ser nunca igual a Dios. Fue una mentira. Lo mismo con lo que él fue echado, quiso ocupar en el hombre, ¿verdad? Y ese fue el engaño. Si ustedes comen de esto, van a ser semejantes a Dios. Y no se puede. Entonces, diablo o calumniador. El primero es que él es tentador. Es decir, de los adjetivos o de los calificativos que le podemos dar. Una lista muy larga. Pero vamos a irlo viendo, tratando de verlo rápidamente. Mateo 4:1. Lo voy a ir leyendo. Y usted anótelos y estúdielos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No se fue a meter él, ¿verdad? Y me voy a ir a ayunar yo 40 días y porque no, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, oiga, para ser tentado por el diablo. Amén. Porque él tenía que pasar la tentación y vencer sobre la tentación. Amén. Entonces, él es el tentador. Es el primero, ¿verdad? Es tentador. Segundo, es sembrador de cizaña. Mateo 13, 39. Mateo 13, 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. La parábola de la cizaña, ¿verdad? Que estaba la buena semilla y llegó el enemigo a sembrar la cizaña. Es sembrador de cizaña. Entonces hay que tener
mucho cuidado porque podemos ser influenciados en ser cizañosos. Y el sembrador de cizaña, ¿quién es? Es el diablo. Entonces nosotros no podemos hacer eso. ¿Qué más? Es robador de la semilla sembrada. Lucas 8:12. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oye. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Entonces es el robador de la semilla sembrada. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice resistir firmes. Amén. Cuarto, es un opresor. Satanás es un opresor. Hechos 10:38. Y todas estas son para que usted y yo no tengamos temor de hacerle frente. No tenemos por qué tenerle temor. Dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Oiga, como Dios, oiga aquí la Trinidad, ¿verdad? Oiga, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También era el que poseía el imperio de la muerte. Poseía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, Cristo, al que tenía, ya no lo tiene, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor, oiga, y librar a todos por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Es un engañador. Es un engañador. Apocalipsis 20:10. Recuerde que esto es un estudio y estamos ocupando muchas citas bíblicas para que usted pueda tomar base. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice, y el diablo que los engañaba, el engañador, es causante de enfermedades. Causante de enfermedades. Job 2:7. Job 2:7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ve que tiene poder, tiene autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estudiamos hace poco, ¿verdad? Lo del libre albedrío. Cuando yo me salgo, soy expuesto, estoy a la deriva, lo que él quiere hacer con nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es el acusador. Zacarías 3:1. Zacarías 3:1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Oiga, y Satanás estaba a su mano derecha
para acusarle. Amén. Estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido Jerusalén, te reprenda. Pero dice para acusarle. Es el acusador. Porque es el que nos va a poner ahí, ¿verdad? Cuando hay muchas cosas que todavía estamos en proceso de cambiar, pero nos va a decir: tú no puedes, esto. También acusarnos delante del Señor. Pero abogado tenemos ante el Padre. Intercesor, Cristo ante el Padre. Entonces es el tentador. Siguiente, es el tentador. Marcos 1:13. Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Y era tentado por Satanás. Aunque lo podemos poner en el primero, ¿verdad? Las dos citas. Ahora, es el que está caído de la comunión con Dios. Lucas 10:18. Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Entonces recuerde que el Señor vino por nosotros porque nosotros habíamos sido destituidos. Pero Él, en su misericordia, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y esto que nos dio? ¿Qué es tener paz? Comunión. No había paz es porque no había comunión. Hoy tenemos comunión con el Señor. Ata a personas. Ata a personas. Lucas, ahí mismo, 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, oiga, que Satanás había atado 18 años. Mire qué increíble, ¿verdad? También fue el que poseyó a Judas. Lucas 22:3. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Dice: y entró Satanás en Judas. Increíble. Qué fuerte, ¿verdad? Porque nosotros son poseídos por demonios, espíritus inmundos. Pero este dice que entró en Judas. Él, Satanás, entró en Judas. Horrible, ¿verdad? Y siguiente, puede zarandear por voluntad permisiva. Oiga, zarandea por voluntad permisiva. Ahí en el mismo, pero en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí no entró ni poseyó a Pedro. Aclaración: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? No es entrar, zarandear es mover, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y qué interesante, cuando hablamos de Pedro, es de hablar del apóstol Pedro, el que crió ser sobrios y velad. Porque la primera cita con la que comenzamos es del apóstol Pedro. No nos podemos quedar con el Pedro de aquí hasta que el gallo. No, debemos de entender al apóstol Pedro después del gallo. Increíble, ¿verdad? Todas las cosas que sucedieron, su sombra,
el hecho de aquel paralítico, de que se convertían, cuánta gente se convirtió. Ahora, ¿qué más? Ya casi vamos finalizando. Llena el corazón de mentiras. Hay que tener mucho cuidado. Esto está en Hechos 5:4. Hechos 5:4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces, él llenó el corazón de mentira. Fíjese que estaban con los apóstoles, estaban entregando, y ellos eran libres de decidir cuánto querían dar. Ellos no estaban en la obligación de dar el 100% de lo que habían vendido, su heredad, porque dice que cierto hombre llamado Ananías y Zafira con su mujer vendió una heredad. Y ahora, ¿ante quién se presentaron? Ante Pedro. ¿Sí? ¿Y quién le dijo a Pedro? El Espíritu. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y dice el 3, y le dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, recuerden, no podemos engañar al Señor. No puedo decir, ay, sí, es que yo soy débil. No, no podemos. No permitamos que Satanás llene de mentira nuestro corazón, excusándonos cuando estamos conscientes de nuestra condición humana. Y bueno, de humana es pecadora, ¿verdad? Lo mejor hay que hacer es ser sincero con Dios. No queda otra cosa. ¿Qué más? Es tentador. Otro más como tentador. 1 Corintios 13:5. Dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda temor. Déjeme ver algo. ¿Ven? Segunda de Corintios 11:14. El siguiente es: se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios, le dije 11:14. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También estorba la obra misionera. Primera de Tesalonicenses 2:18. Por lo cual, Primera de Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás es el que va a tratar de estorbar la obra del Señor. Satanás posee al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Ahí mismo, ¿verdad? Permítame. Perdón. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por último, Satanás puede apartar de la fe. Primera de Timoteo 5:15. Dice: porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Mire qué increíble. Entonces, hermanos, es muy interesante, y le repito otra vez: ¿Satanás tiene poder, tiene autoridad? Sí, sí tiene. Pero lo que a usted y a mí no se nos debe de olvidar es que aunque nosotros somos pecadores, porque somos pecadores, porque no hacemos lo que debemos de hacer y porque nos cuesta, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, tenemos una parte de Dios en nuestras vidas, y que eso debe de ser lo que a usted y a mí nos mantenga firmes. Como decía Primera de Pedro 5:8. Con eso vamos a dar por finalizada la enseñanza. Yo sé que me pasé un tiempo, pero no quería dejar para hacer dos enseñanzas. Dice: sed sobrios y velad. ¿Qué nos va a mantener? Sed sobrios, que vamos a estar en nuestros sentidos completos, y velad. Velad. A Adán se le dijo que labrase y que guardara el huerto, que lo vigilara, porque vuestro adversario es, aunque usted no quiera, desde el momento en que fuimos comprados por su sangre, somos adversarios de Satanás. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. No es león, se hace pasar, pero no es león. Y que el Señor nos guarde y nos bendiga. Padre, te doy gracias a esta hora. Bendice a mis hermanos, Señor, que puedan descansar en esta noche, que tú fortalezcas sus vidas, Señor, y que esta enseñanza nos dé ánimo, nos fortalezca para poder seguir adelante y entender que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que nos guardarás hasta que tú vengas, o hasta el día que estemos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche, y nos vemos el siguiente miércoles.